Quizás es importante visualizar o entender que la santidad se manifiesta en la vida cotidiana, porque para muchos la santidad puede ser un atuendo, ¿verdad? O poner una carita de piedad y la gente señala y dice, mire, y es el líder de la célula, o es el supervisor, o es el pastor, o es de Iglesia Elim. Entonces no existen, hermano, iglesias perfectas. Estamos en el proceso, ¿verdad?, de santificarnos día a día y de llegar, como dice el texto, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así es que en eso estamos, de perfeccionar nuestra vida día a día, hasta que seamos glorificados. Qué bendición es poder acompañarles una vez más desde aquí, desde los estudios de Elim TV. Seguimos avanzando con las lecciones de la guía familiar para este tercer trimestre de 2026. Y por supuesto, siempre estamos abordando los versículos que continúan semana tras semana de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Para poder abordar esta nueva lección y poder tener esta conversación con preguntas y respuestas, hemos invitado al pastor Salvador Chávez, coordinador del distrito número 8 de Misión Cristiana Elim. Gracias, Bienvenido. hermano Isaías. Es un gusto y un privilegio poder dirigirme a ustedes, saber que Dios tiene planes y propósitos buenos para cada uno de los líderes a nivel de la guía familiar. Así es. Saludamos a todos los que nos miran, no solo aquí en El Salvador, sino que en otras partes del mundo. Yo sé que usted conoce a muchas personas, hermano, que son parte de este ejército celular, digámosle así. Sí, definitivamente uno en el tiempo, ¿verdad? Ya después de muchos años de pertenecer a la iglesia, estamos hablando ya más de 30 años, logra conocer a mucha gente, gente que conoció acá, pues y que tuvo que emigrar a otros países y uno mantiene el contacto y que son parte también del sistema celular en sus naciones. Sí, hermano, y estamos ya a pocos días de cumplir 40 años de haberse instaurado el modelo celular aquí en Misión Cristiana Elim. Así que, bueno, desde ya preparémonos para esa celebración, ¿verdad? Esa gratitud al Señor. Sí, va a ser algo glorioso. Bueno, desde el 86 el sistema celular viene funcionando a nivel de iglesia y a través de él ha sido la forma de poder evangelizar no solamente esta nación, sino como decíamos hace un momento, también otras naciones han sido evangelizadas a través del sistema celular. Correcto, muy bien. Bueno, vamos entonces a tocar una nueva lección. Como yo lo decía, hermano, ¿cuál es el tema? La lectura bíblica y se nos ayuda de una vez a leer. Amén. El tema es consagrados para Dios a través de Jesús. Y la lectura está en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 19, que dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa es la lectura. Muy bien. Y yo creo que si ustedes tienen la guía ahí a la mano o la tienen incluso algunos digital, pueden leer la verdad central. Yo le voy a dar lectura. La verdad central dice así: pertenecemos a Dios porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Amén. Muy interesante la verdad central, ¿verdad? Que prácticamente es donde habrá de redundar todo lo que sería el tema y de alguna manera pues nos lleva a entender que pertenecer al Señor Jesús por el hecho de que Él ha pagado un precio por nosotros, ¿verdad? Él dio su vida en un madero, Él derramó su sangre en la cruz para que a través de su sacrificio nosotros hoy gocemos de perdón y vida eterna. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, que el Señor nos ha comprado con precio de sangre, ¿cómo influye ese sacrificio? El hecho de que por medio de ese sacrificio nos ha hecho de su propiedad el Señor, porque la verdad central decía, pertenecemos Sí. a Dios, porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo debe influir eso? ¿Cómo influye eso en una persona, en su integridad como persona? Hablamos de sus relaciones, de cómo mira incluso su cuerpo, de cómo influye en su tiempo, cómo lo ve, cómo ve la vida, cómo debe influir eso.
Ser comprados por la sangre de Cristo significa entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y es ahí el error, ¿verdad? En los que caen muchos, en donde dice, esta es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, pero no es así. En el caso de un creyente, le pertenecemos a Él, y eso es lo que dice Pedro, más ahora sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Pero ese pueblo, cuando dice pueblo adquirido por Dios, dice que somos propiedad de Él. Y hay un texto en Corintios, en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y dice, el cual tenéis de Dios. Pero dice más, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre, Sí. ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Entonces, respondiendo a su pregunta, hermano, ser comprado significa, decía, que no somos nuestros, no nos pertenecemos, somos propiedad de Dios, somos adquiridos por Él. Él pagó un precio de Sí, sangre. Y es acá en donde se vuelve importante entender que nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios, ¿verdad? De manera que lo usemos nosotros como ese templo suyo, como ese templo de Él, evitando aquello que lo destruya o lo deshonra, ¿verdad? Porque es acá en donde podríamos nosotros caer en el error de pretender que somos propios o nuestros o nos pertenecemos a sí, nosotros mismos. Por otro lado, en cuanto a las relaciones, ¿verdad? Se vuelve importante entender que nuestras relaciones deben glorificar a Dios partiendo de una fidelidad a Él, porque a veces nos relacionamos con amistades que corrompen nuestra vida, corrompen nuestra buena costumbre, como dice la palabra, y nos está llevando a decisiones muchas veces equivocadas a través de las compañías o relaciones que tenemos. Por otro lado, el tiempo debe glorificar a Dios, porque usted mencionaba tres elementos: sí, nuestro cuerpo, nuestras relaciones el y el tiempo. tiempo, ¿verdad? El tiempo debemos de utilizarlo con un buen propósito, saber administrarlo, redimirlo, dice la Biblia, redimiendo bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, el tiempo lo podemos nosotros redimir sirviéndole al Señor, honrando a nuestra familia, siendo trabajadores honestos, teniendo comunión con Dios, congregándonos, sirviéndoles, como ya decía. Entonces, esto de alguna manera influye en el sentido de que somos propiedad divina, propiedad de Dios, aprovechando bien nuestro cuerpo y nuestras relaciones, porque ya no nos pertenecemos. Sí, qué interesante, hermano, porque muchas veces uno lee estos versículos, pero como decíamos al principio, si uno no se pone a reflexionar sobre esto, como usted también mencionaba, es algo muy profundo de entrada cuando dice, y por ellos, por ejemplo, Sí, ya no digamos todo lo demás. Cuando usted estaba comentando, se me venía a la mente que justo tiene que ver con esta segunda parte del versículo, porque esta respuesta habla del hecho de también santificarse uno, como dice el exacto. versículo acá en su segunda parte, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sí, bueno, en la doctrina de la santificación se enseña pues que uno ha adquirido una santificación posicional, que es la que el Señor nos otorga, pero también parte la otra, que es la santificación progresiva, Sí, que es aquella que a diario tenemos nosotros que ir buscando con el propósito de honrar a Dios y de parecernos cada día más a Él, porque ese es el objetivo, pues que nuestra vida se vaya anulando y el Señor se vaya así manifestando es. a través de nuestro carácter, nuestra vida, nuestra humanidad, y la luz de Cristo se refleje a través de nuestros hechos, a través de una santificación progresiva. Bueno, vamos a recordar entonces el punto número uno, que era lo que comentábamos en las primeras preguntas, la santificación de Jesús. ¿Por qué Exacto. Jesús se santificaba?
El punto número 2, que es lo que acabamos prácticamente de comentar, habla de un pueblo santificado que pertenece a Dios. Hermano, continuando con las preguntas acerca de este tema y reforzando el hecho de que le pertenecemos al Señor, ¿qué significa ese hecho precisamente? Que le pertenezcamos al Señor, que sea un don de la gracia de Dios y no algo que nosotros ganamos por nuestros méritos. ¿Qué implica todo eso? Bueno, implica entender que la gracia es un don inmerecido, que la gracia que hemos recibido de parte de Dios es Sí, un regalo otorgado por Él y que lo concede de manera gratuita. Lo que expresa también es que de alguna manera la condición caída del hombre, su salvación, necesariamente deberá depender de un elemento que está ajeno, afuera, externo, a través de la gracia, porque por nuestros propios medios definitivamente no podemos alcanzar la salvación. Y es acá en donde, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice más, refiriéndose a la fe, y esta fe, dice, no es de vosotros, es un regalo de Dios, es una fe salvadora que Dios nos ha dado para que a través de ese regalo de la fe, nosotros podamos creer que a través de Jesús hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Pero luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque esto pudiera llevar a pensar que nosotros podemos alcanzar la salvación a través de pasos o procesos que podríamos dar, ¿verdad? En el fin de alcanzar la salvación o con el propósito de alcanzar la vida eterna de manera equivocada. Pero es acá en donde teológicamente la consagración de nuestra vida no ha sido algo propio, sino ha sido un regalo que Dios nos ha dado de manera gratuita a través de su gracia. Entonces es un don que nosotros no merecíamos y que Él lo dio por su simple gracia, ¿verdad? A Él le plació de esa manera otorgarla. Entonces el creyente ha sido alcanzado por Dios, no por méritos, no por cualidades, no por su grandeza, sino por el hecho de que a Él le plació alcanzarnos. Y fuimos predestinados, fuimos elegidos, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hicimos nada, todo lo ha hecho el Señor por gracia. sí, hermano, yo lo veo así, el hecho de ser consagrados al Señor, como señala el punto número 3. El 3 dice, un pueblo consagrado que revela el carácter de Dios. Pero ese tema de la consagración me llama la atención porque, bueno, si uno recuerda aquellas figuras del Antiguo Testamento, de los israelitas, se consagraban los utensilios, por ejemplo, que iban a estar ahí en el templo, pero tenían que pasar como por un proceso de consagración. Así es. Y creo que quien hizo ese proceso de consagración, en el caso nuestro, fue el Señor Jesús. Él es el que nos consagra y nos lleva delante del Señor, ¿verdad? Y dice, aquí están. Y nos presenta Nos como justos. presenta como suyos, nos presenta sí, como sus instrumentos, digámoslo así. Por eso yo creo que cada creyente, cada persona que está creyendo en el Señor, valga la redundancia, tiene que reflexionar mucho en ese hecho y uno tiene que ser agradecido, hermano. Sí, la gratitud juega un papel bien importante porque no ha sido, no, decía, no han sido méritos propios, Sí, ¿verdad? Sino todo, como usted lo ha mencionado, lo ha hecho Él. Él nos compra con precio de sangre, sí, nos adopta hijos suyos, no, bueno, nos elige, dice Romanos, luego de que nos elige, nos santifica, nos justifica, de tal manera pues que somos su obra. Y eso es lo que dice en Efesios, creo en el capítulo 5, en donde dice la palabra de Dios que someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, es un texto muy grande, pero habla del sometimiento de Jesús al Padre, pero luego dice que también nosotros tenemos que someternos
a Él, así como Cristo, dice, nos perdonó y nos alcanzó, nos santificó. Entonces, a fin de presentársela, dice así mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. Significa entonces que somos su obra. Nos santificó, nos purificó, nos eligió y somos su obra. Entonces, tenemos por lo tanto que reflejar el carácter del Señor. Sí, en ese reflejar el carácter del Señor, como lo dice el punto número 3, recalcando, ¿verdad? Sí, Tenemos grandes desafíos porque, bueno, tenemos una sociedad donde moralmente todo es relativo, ¿verdad? sí, Entonces, ¿cómo puedo demostrar yo, cómo puede demostrar la hermana, el hermano que está en Estados Unidos, los hermanos que están en diferentes lugares, cómo se puede demostrar la buena voluntad y el carácter santo de Dios en lo que hago? Por ejemplo, en mi trabajo, en el estudio, en los negocios, etcétera. sí. Quizás es importante visualizar o entender que la santidad se manifiesta en la vida cotidiana, porque para muchos la santidad puede ser un atuendo, ¿verdad? O poner una carita de piedad y pensar que la santidad se habrá de expresar a través de una ropa, ¿verdad? Que hay muchas personas que uno ve en la calle, ¿verdad? Con atuendos Sí, hasta el ojo del pie, con ropa de manga larga, ¿verdad? Y pensar que la santidad es esto, pero la santidad no consiste solamente en una apariencia, sino que va más allá. Santidad, decía, se manifiesta en la vida práctica. Y usted mencionaba elementos, ¿verdad? Cómo la vida cotidiana nos puede llevar a reflejar esa santidad, ¿verdad? Cuando actuamos con honestidad, sí. cuando nosotros, por ejemplo, somos fieles a la hora de pagar los impuestos, de no evadirlos. Jesús mismo lo hizo, ¿verdad? En Mateo 17 recuerdo aquel momento cuando Jesús entra en una sinagoga en Capernaum. La cosa es que le comienzan a pedir el ingreso. O sea, paradójicamente, entrar a una sinagoga significaba pagar los impuestos para ingresar a ella. Y está Pedro con Jesús. Viene Jesús en ese momento y le dice a Pedro, los reyes de la tierra, de quienes cobran los impuestos, le dice. ¿Lo cobran de los hijos o lo cobran de las gentes extrañas o ajenas? Viene Pedro y le dice, bueno, los hijos son hijos, tienen derecho, no pueden pagar impuestos. Los que tienen que pagar el impuesto son los ajenos, son los extraños. Pero ya le habían dicho a Pedro, bueno, ¿y por qué no pagan? Y viene en ese momento Jesús, para no ofender a los recolectores de impuestos, dice, haré lo correcto. O sea, voy a pagar. Siendo yo el hijo, no debería pagarlo. Sí. Pero les voy a dar un ejemplo. Ve, le dice a Pedro, al lago, al mar, tire el anzuelo y el primer pez que saques va a traer una estatera. Eso equivalía a 2 dracmas. Y con eso pagas tu impuesto y el mío. Entonces Jesús nos está dando acá un ejemplo de cómo hacer lo correcto es fundamental para nuestra vida a lo largo de nuestro desarrollo. Nosotros somos llamados a hacer lo correcto, decía, hacer lo correcto no solamente cuando nos ven, sino también hacer lo correcto cuando no nos ven, porque ahí estamos reflejando nuestra santidad cuando nadie nos está viendo, porque uno se topa, por ejemplo, con personas que lo conocen a uno. Yo me recuerdo hace un tiempo, fui a Tegucigalpa, llego a un centro comercial con unos hermanos a comer, cuando de repente hay alguien que me saluda y me dice, hermano, Dios le bendiga, en Tegucigalpa. Cualquiera pudiera decir, aquí no me conoce nadie, ¿verdad? Pero no, hay gente que lo conoce a uno. Entonces, hacer lo correcto, independientemente desde la óptica de quien no, nos conoce,
es fundamental. Por eso decía, la santidad se refleja en las pequeñas cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana, como decía, pagar los impuestos, no hacer negocios corruptos, no hacer fraude, no aprovecharse de los demás. Entonces, eso es bien fundamental, hermano. Sí. Efesios capítulo 5 menciona, bueno, usted lo decía, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Sí. Pero, ¿cómo lidiar entonces con eso de que nosotros vemos una iglesia a la que pertenecemos, que hay imperfecciones, que pasan problemas, que hay gente que uno hace cosas que ni se imagina? Sí. Entonces, ¿cómo lidiar con eso en nuestra iglesia local, con esas imperfecciones humanas? Quizás es importante entender que no existen iglesias perfectas. Por el hecho de estar llenas de seres humanos, es importante entender que las iglesias no son perfectas. Todavía no hemos sido glorificados. Estamos en ese proceso de santificación progresiva, porque la final es la santificación perfecta y esa se logrará cuando seamos nosotros glorificados. Pero mientras estemos en este cuerpo, como decía Pablo, miserable hombre de mí, que hace lo que no debe hacer y lo que debe hacer, eso no hace. Entonces, las iglesias están llenas de personas que cometemos errores, que cuando hablamos, y no falta el pecado, pues en las muchas palabras, como dice la Biblia. Entonces, no existen iglesias perfectas, pero sí existen iglesias compradas con la sangre de un cordero, que han sido llamadas a vivir una vida de santificación, una vida de consagración, una vida de pureza, lo cual requiere y demanda mucho esfuerzo de nuestras vidas, con el propósito no solamente de honrar a Dios, sino también de agradar a nuestros hermanos, para no convertirnos en piedra de tropiezo, porque allí está el problema, cuando muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo, ¿verdad? Y la gente señala y dice, mire, y es el líder de la célula, o es el supervisor, o es el pastor, o es de Iglesia Elín. Entonces, no existen, hermano, iglesias perfectas. Estamos en el proceso, ¿verdad?, de santificarnos día a día, de parecernos mucho más y de llegar, como dice el texto, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así es que en eso estamos, de perfeccionar nuestra vida día a día, hasta que seamos glorificados. Sí, ya casi llegamos al final, hermano. Antes de hacer la última pregunta, nos vamos a quedar con este bloque muy bonito que se llama Consejos Prácticos para el Liderazgo de las Células. Yo sé que todos los líderes, lideresas, quieren tener células exitosas, ¿verdad? Porque Amén. Alguien está ahí no solamente para, pues, estar nada más, sino que quiere tener éxito ahí en lo que el Señor le ha mandado hacer. Así que nos quedamos con estos consejos y luego regresamos para finalizar aquí en la guía familiar. Recomendaciones para el liderazgo de las células. Mentoreando a un nuevo creyente. Cada cristiano necesita un mentor y este debe serlo por tiempo indefinido o para siempre. El hecho de haber culminado las visitas programadas no significa que el hermano mentor ha finalizado ya su tarea. El cuidar de un recién convertido es un trabajo que demanda disposición, amor por el prójimo, abnegación y lealtad. El mentor debe estar al tanto del desarrollo espiritual del nuevo cristiano. Debe orientarlo, alentarlo y animarlo a participar activamente de la obra de Dios. En caso de enfermedad u otra clase de dificultades, el mentor debe ser el primero en salir en busca de su oveja. Al cuidar de los aspectos espirituales, físicos y materiales de los miembros de la célula, será posible desarrollar en cada persona un sentido de pertenencia a la iglesia celular. Hermano Salvador, yo creo que, como lo decíamos y lo recalco, el hecho de reflexionar en esta lección, primero el líder, la lideresa o quien vaya a dar el estudio, ¿verdad? Y muy bonito será si lo delegan también, Sí. y lo acompañen a alguien que deleguen allí.
esta lección para que se vaya preparando como líder, como lideresa. Pues bien, quien vaya a dar el estudio es importante que reflexione. Y como siempre lo hemos dicho acá, es importante aplicarlo primero a uno mismo. Y luego esto trasladarlo a las personas que asisten allí a las células. Entonces, dicho esto, ¿cómo pueden los líderes, lideresas, reflexionar para cerrar con esta lección? ¿Qué le podrían decir a las personas que están allí? Decirles que la oración de Jesús de Juan capítulo 17 revela esa santificación que tiene su origen en Cristo Jesús. Que Él se apartó siendo puro, sin mancha, sin pecado. Se aparta con un propósito y el propósito es consagrarse con el propósito de salvar a la humanidad, morir en una cruz. Y quieras o no, el morir en la cruz pues era una muerte vil, era una muerte despreciable, pero por eso dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se consagró voluntariamente para ofrecerse en un sacrificio vivo, puro para nosotros. Así es que a los líderes les podemos decir que pueden cerrar este tiempo, este momento, mencionándole a los invitados la importancia de ver en Jesús a esa persona, ese hombre que siendo perfecto se apartó, se humilló, se degradó a tal grado de santificarse, lo cual significaba poder separarse con un propósito y el propósito era morir en una cruz. Así es que morir en una cruz significaba también perdón para nuestros pecados, salvación y vida eterna. Así es que, hermano, eso es importante tenerlo claro, que Juan capítulo 17, en el versículo 19, cuando habla y por ello se santificó, habla de un sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros. Sí, muy buena reflexión. Yo creo que hay personas que van a las células y dicen, no valgo nada, nadie hace nada por mí. Pues es buen tiempo para decirles que el Señor entregó su vida por ellos, lo dio todo el Señor. Se vació totalmente, dice la Biblia, totalmente. Es esa entrega, ¿verdad? Lo que se llama la kenosis, que se vació, se entregó totalmente con un propósito y era salvar a los suyos, salvar a su iglesia, de manera que podemos nosotros también consagrarnos y apartarnos, porque si Él se consagró, se apartó, nosotros también somos llamados por ese amor que Él tuvo por nosotros en la cruz, de apartarnos y de consagrarnos para Él. Bueno, amigos, hermanos, hermanas, todos ustedes que han estado pendientes de este programa, tenemos esta bonita reflexión para poder cerrar y también queremos ya irnos despidiendo de ustedes. Así que, hermano, algunas últimas palabras. Animarle a los hermanos que, bueno, hay momentos en donde la fe pudiera quizás desistir, pero hay que echarle ganas. Dios está contigo, hermano, hermana, no desmayes. Por muy complicada que sea tu realidad, es importante ver detrás de tu realidad al más grande, a Jesús. Dios te ha llamado con un propósito y es que prediques su palabra, que te santifiques, te purifiques y puedas entender que Dios tiene un plan para tu vida y Él está dispuesto a realizarlo de la manera en que tú te dispongas a ser parte de ese plan. Muy bien, gracias hermano Salvador por habernos acompañado. Esperamos tenerlo una vez más aquí en la guía familiar. A la orden. Dios les bendiga. Y gracias a ustedes también por haber estado pendientes. Si ustedes no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, el canal de Elim TV, les invitamos a hacerlo, a activar la campanita de notificaciones para que ustedes tengan ahí esa notificación de cada programa que subimos a nuestro canal. Que Dios les bendiga y nos encontramos con la ayuda del Señor la próxima semana.